Muy buenos días. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de podernos ver nuevamente y mucho más cuando es el día del Señor, cuando la iglesia se reúne en un mismo sentir de adoración para buscar ¿a quién? A nuestro Dios. Hoy vamos a estar titulando el mensaje de la mañana, los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales. Y usted puede ir buscando ahí en la Biblia, en el libro de Daniel, profeta mayor, profeta de la Escritura. Después del libro de Ezequiel, va a encontrar el libro de Daniel, Daniel capítulo número 9. Daniel capítulo 9. Téngalo ahí marcado que lo vamos a necesitar dentro de un momento. Una vida de quietud espiritual es muy fácil cultivar. Todo lo necesario lo tenemos en la mano. ¿Y qué es necesario para estar quieto espiritualmente? No hacer absolutamente nada. Si nos dejamos llevar por lo cotidiano, nos volvemos como ese témpano de hielo que se desprende de los glaciares inmensos. La vida en el mundo es muy atractiva. La vida en nuestra cotidianidad es tremendamente atractiva, pero sabemos que lo espiritual, siendo aún más difícil de cultivar, siendo aún más difícil de mantener, es lo que rige todo nuestro ser completamente físico y también mental. Porque usted dirá, lo espiritual tiene que ver con lo mental. Claro, lo espiritual va primero y lo mental va después. ¿Es así o no? Porque estamos con Dios. Porque con Dios edificamos una montaña y tenemos una montaña para estar encima de la montaña, para poder andar con Él en las alturas. Dios nos está mandando a desarrollar nuestros ejercicios espirituales. Dios nos está mandando a hacer ejercicios para poder hacer nuestra guerra, una guerra que no es contra sangre y carne, que es contra huestes espirituales. ¿Y cómo usted va a pleitear contra huestes espirituales con músculos de los exteriores fuertes, músculos físicos? No, usted no puede guerrear contra el enemigo con músculos físicos. Usted tiene que guerrear contra el enemigo con músculos espirituales que van a ser fortalecidos por medio de ejercicio que no puede faltar. Y usted dirá, pastor, ¿qué es el tipo de ejercicio que yo tengo que hacer? Yo estoy casi convencido que usted sabe el ejercicio que tiene que hacer. Casi convencido del ejercicio o los ejercicios que nosotros tenemos que hacer. Iglesia de Jesucristo, los tiempos no son para jugar. Los tiempos no son para jugar espiritualmente. Nuestra disciplina tiene que aumentar para poder estar firmes contra nuestro allí archienemigo campal, que lo podemos dividir en tres: el mundo, la carne y el enemigo del pecado, del diablo. Hermano, usted tiene que tener una disciplina tan grande para poder estar guerreando contra las huestes espirituales de maldad. Y hoy estamos inmersos en que grupos extremistas en el mundo están persiguiendo a los cristianos. ¿Está claro o no? Grupos extremistas están persiguiendo a los cristianos y ya esos grupos extremistas están disgregándose por todo el mundo con ideologías y con ideas malsanas en contra de la iglesia. Y como dijera mi padre espiritual, pongámonos los pantalones. Como dijera mi padre espiritual, ajústate el cinto, porque los tiempos van a decir que necesitamos estar bien fuertes. Necesitamos estar bien fuertes, pero no tanto en un sentido físico, que sería bueno que todos pudiéramos hacer ejercicios en el ámbito físico, sino mucho más en el ámbito espiritual.
porque nuestro enemigo no es de carne y hueso, nuestro enemigo es espiritual. Y si es espiritual, yo tengo que estar fuerte para guerrear contra ese gran enemigo o esos enemigos. Si queremos recibir la correcta visión cristiana, tenemos que hacer ejercicios espirituales. Y eso no lo podemos olvidar. Si yo quiero tener la correcta visión como agente del reino aquí en el mundo, tengo que hacer ejercicios espirituales. Hoy estaremos analizando brevemente la actitud de un profeta que fue deportado a Babilonia y que teniendo la condición de deportado, un profeta que dijo: no me voy a contaminar, no me voy a contaminar con la comida del rey, ni voy a coger nada de lo que no me pertenece, ni voy a participar de sus orgías. Ese profeta tan difícil de entender en las páginas de la Biblia, es nada más y nada menos que el profeta Daniel. Daniel sirvió como profeta ante los cautivos en Babilonia desde el 605 antes de Jesucristo hasta el 536. Recuerde que los números y los años corrían al revés. Lo podemos mirar nosotros, que vienen en inversa a terminar en el punto eje centro de la historia de la humanidad. ¿Quién es? Jesucristo. Así que vienen hacia acá, los miramos nosotros. Por supuesto, ellos no lo veían de esta manera. Los profetas que rodearon allí a Daniel fueron el profeta Jeremías, Habacuc y Ezequiel. Daniel nació a la mitad del reino de Josías, un profeta sobre la Tierra Santa, y creció durante la reforma de este rey. Durante este tiempo probablemente escuchó a Jeremías y allí lo pudo citar en uno de los versículos que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy. Josías murió en batalla contra Egipto en el 609 y a los 4 años ya Judá había regresado a sus mismas prácticas pecaminosas. La reforma de Josías no duró nada más que 4 años, 5 años, y el pueblo volvió a pecar y el pueblo volvió a desobedecer. Y ahí llegó Nabucodonosor ocupando a la Tierra Santa en septiembre del 605, arrasó con Palestina y puso sitio a Jerusalén y llevó cautivo a muchos jóvenes que tenían valor dentro de la tierra para servir en su reino. Allí uno de esos jóvenes de valor, uno de esos jóvenes con un valor espiritual por lo que hacía, por sus ejercicios espirituales, era nada más y nada menos que Daniel. En primer aspecto, debemos de ver que la palabra de Dios revela el plan. ¿A cuántos nos gusta que nos den un mapa cuando vamos a ir a un sitio que no conocemos? ¿A cuántos? A todos, ¿no? Nos gusta que nos den el mapa para poder guiarnos por el camino que no sabemos bien. Hace unos días usamos el mapa de la internet para ir a un lugar en La Habana y nos mandó al otro extremo de la ciudad, a donde íbamos. Nos mandó al otro lado. Se equivocan. La internet se equivoca también. Nosotros lo que tenemos que saber que hay un mapa que nos lleva a un lugar seguro, y ese mapa lo encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. La palabra nos revela el plan. Necesitamos conocerla. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y dice la palabra ahí en el capítulo 9 de Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y escuche bien y entienda: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse
las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermano, Daniel aprendió de los profetas. Tú y yo hemos aprendido tanto de la ley como de los profetas. Hemos aprendido de Jesús, los discípulos, los apóstoles, y seguimos aprendiendo porque el Espíritu Santo sigue hablándonos en la palabra. Daniel aprendió de los profetas, especialmente ahí de Jeremías, los años que iba a tener que estar Jerusalén y todo la tierra de Israel, de Judá, iba a tener que estar en la deportación. ¿Cómo encontró Daniel este dato curioso, este dato interesante, esta promesa de Dios? ¿Cómo la encontró? La misma Biblia lo dice. La misma Biblia lo dice. Dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años. Mi hermano, Daniel se encontró allí con Jeremías y pudo leer en lo que nosotros hoy tenemos como orden. No lo tenía Daniel así por capítulos y versículos, lo tenemos nosotros hoy. Una ventaja: se encontró con Jeremías 25, 11 y 12. Y usted lo puede buscar allí para poderlo aclarar. Qué hermoso el poder ir por las páginas de la Biblia para entender lo que el Señor quiere. Dice la palabra: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos? 70 años. ¿El profeta tendrá tanta clarividencia para hablar por su propia sabiduría? No. El profeta no es un vidente que usa una bola y por su sabiduría detecta lo que ha de suceder. El profeta recibe ¿de quién? Recibe de Dios lo que Dios tiene como plan y se lo revela al pueblo. Ahora Daniel estaba leyendo atentamente y atentamente se dio cuenta del detalle que se estaban cumpliendo por la cuenta que Daniel había sacado. Se estaban cumpliendo los días del regreso del pueblo de Israel, del pueblo de Judá hacia su tierra. ¿Qué hubiese sucedido si Daniel no hubiese mirado atentamente al profeta Jeremías? ¿Qué hubiese sucedido si Daniel no hubiese mirado atentamente la lectura del profeta Jeremías? Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando dedicamos más tiempo a las cuestiones triviales de la vida sin darle lugar a Jesús y darle lugar al reino de Dios. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos desenfocados en este trajín de vida y no nos introducimos en la palabra, no escudriñamos la palabra para ver qué quiere Dios en la palabra. Daniel hizo todo lo contrario. Daniel hizo ejercicio, y ese ejercicio lo hizo pensando en Dios. Necesito leer en la palabra. Muchas veces vamos a estar teniendo tiempos de inapetencia espiritual, tiempos en que me cuesta sentarme para leer, pero qué fácil es cuando enciendo la tele, me pongo a ver una serie y me paso hasta 2 horas mirando la serie. Me cuesta leer la palabra, pero cuando viene algún hermano o algún vecino, la cantaleta es casi que 1:30 y más. Mis hermanos, mientras menos tengamos deseo de leer la palabra, necesitamos hacer el ejercicio de leer la palabra. Mientras menos tengamos deseo de escudriñar la palabra, estudiar la palabra y desmenuzar la palabra, es cuando más tenemos que volcarnos a leerla. Es cuando más tenemos que volcarnos a releerla. Porque podemos estar leyendo como el que lee algún documento que no le importa para nada,
y cuando alguien nos pregunta no sabemos ni responderle lo que hemos leído. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que volvamos a leer si no hemos entendido, porque ese ejercicio es vital para nuestro ser. El ejercicio de la palabra, volver a la palabra. Dijo Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Hermano, como necesitamos ese texto hoy, necesitamos volcarnos a buscar al Señor hoy día más que nunca, leyendo la palabra, porque en la palabra usted se va a encontrar que las situaciones no iban a ir en el mundo de bien para bien. Las situaciones en el mundo, la Biblia dice que iban a ir de mal a peor. Y usted dirá, ¿y cómo yo puedo encontrar una solución para mi mundo hoy? Bueno, yo creo que no tenemos que hacer otra cosa que volcarnos a una lectura concienzuda de la palabra de Dios para encontrar que hay un Dios que te va a acompañar hoy y que te va a seguir acompañando por los días de la eternidad, porque creíste en la palabra, porque ansías buscarle completamente en la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. El Señor no nos puso a espaldas del libro más especial de todos los libros. Se cuenta que un famoso allí pidió el libro frente a toda su biblioteca tan grande que tenía. Y mientras el mayordomo pensó por un momento, se dio cuenta cuál era el libro que él le estaba encomendando. Por favor, alcánzame el libro. Por favor, alcánzame el libro. El libro solía ser el único libro que contenía la verdad completa en toda su biblioteca. ¿Cuál era ese libro? La Biblia. ¿Sigue siendo la Biblia el libro principal de tu casa? ¿Sigue siendo la Biblia el libro principal? Y tristemente en una ocasión una hermana se quedó cieguita porque se había quedado sin los espejuelos. Pastor, llevo un mes sin poder leer la Biblia porque se me han perdido los espejuelos. El pastor, muy consternado, sin posibilidad de ayudarle, mas cuando llegó a su casa le digo, hermana, por favor, alcánceme su Biblia para leer ahí un pasaje de la Biblia, al menos yo se la puedo leer a usted. Y cuando la hermana busca la Biblia y abre la Biblia, ¿qué se encontró dentro de la Biblia? Los espejuelos. Aleluya, Señor. Gracias porque encontré mis espejuelos. Hacía que tiempo la hermana no iba a la palabra. Había olvidado lo que sus ojos necesitaban ver. Había olvidado lo que su vida necesitaba con ansias, y es la palabra de Dios. Gracias al Señor, hoy tenemos la Biblia en audio, tenemos la Biblia en braille, tenemos la Biblia en los teléfonos, tenemos la Biblia de letra grande, tenemos la Biblia de letra chiquita, de todos los tipos y de todas las versiones que estamos haciendo. Usamos la Biblia para té cuando tenemos dolor de barriga, para eso no es la Biblia. Usamos la Biblia para dormir con dulces sueños y nos ponemos la cabeza ahí arriba de ella. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es para leerla, para releerla, para volverla a leer como el profeta Daniel atentamente, para encontrar los detalles que nosotros necesitamos para el día de hoy. El día de hoy está necesitando lectores de la palabra que hagan ejercicios, pero ejercicios poderosos en la palabra, memorizar la palabra. Y al memorizar la palabra nosotros estamos llevándola de la mente al corazón. Y cuando ya está en el corazón, la palabra de Dios se vuelve parte de nuestra vida. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios.
necesitamos buscar la palabra de Dios, y eso no es nada más y nada menos que un ejercicio espiritual. Y usted dirá, ¿y cómo tengo que hacer? Búsquese un modelo para lectura. Hay modelos de lecturas de 1 año, hay modelos de lectura por libro, hay modelos de lectura de todo tipo. Lo que una cosa no puede olvidar, no la puede olvidar. Necesitamos como allí el pan, el arroz y los frijoles para los músculos espirituales fuertes, firmes del cuerpo. Necesitamos para los músculos de adentro, los músculos espirituales, la palabra de Dios. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Y a dónde llegó Daniel cuando miró atentamente la ley del Señor? En la ley del Señor miró el tiempo. ¿A dónde llegó Daniel? Dice la palabra de Dios que la respuesta estaba allí. La respuesta estaba allí en la palabra, y hubo un cambio en la vida del profeta. Dice la palabra, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entiende igual que yo esta gran verdad, que cuando nos involucramos en la palabra de Dios no nos vamos a quedar igual. Cuando leemos la palabra de Dios con ahínco y nos envuelve la palabra de Dios, no nos vamos a quedar igual. Bueno, la respuesta del profeta fue oración, la respuesta del profeta fue ruego, fue ayuno, fue humillación. Como ya vimos, el profeta Daniel había mirado atentamente a la profecía de Jeremías, observando la restauración. Las promesas de Dios son para estimularnos a la oración, no para hacerlas innecesarias. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios las promesas de Dios para con su pueblo, no es para decirnos quédate inerte y no hagas nada, sino para impulsarnos hacia la bendición y decir, si Dios te ha dicho, no te detengas porque Él derriba a tu gigante. Tú no tengas temor de ninguna mala noticia, no tengas temor de nada que venga, que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye, para que tú digas, me pongo en azobuco y salgo a predicar. Amén. En mi trabajo no me quedo callado cuando alguien me dice, no, Dios no existe. Yo le digo, Dios sí existe y lo está demostrando hoy y lo va a seguir demostrando por siempre. Nasobuco puesto y predicación con la gente, porque la gente hoy necesita escuchar la palabra de Dios para llegar al convencimiento del profeta. ¿Cuál fue el convencimiento del profeta? ¿A quién se dirigió el profeta? Bueno, en ocasiones nosotros nos dirigimos a quien nos puede resolver nuestro conflicto. Y podemos ir a donde está esa persona y llorarle un poquito o pedirle y pedirle hasta que lo cansamos, nos resuelve el conflicto. Bueno, pero Daniel no hizo eso. Daniel no hizo eso. Daniel no se fue al rey, no se fue al rey, a Darío, no fue a llorarle a Darío porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. No. Dios no necesita a Darío ni necesita a ningún rey de la tierra para cumplir su orden, para cumplir su plan. ¿Estamos claros con eso? No necesita ni a Biden, ni a Putin, ni necesita a ninguno de los grandes de la tierra. No. Si usted se pone a estudiar la historia, se va a dar cuenta que Dios ha hecho con los grandes lo que ha querido. Con los grandes lo que ha querido. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es virarnos contra la pared. Aleluya. Es virarnos contra la pared y decirle a Dios, Dios mío, mira mi necesidad. Y mucho más cuando concierne a algo espiritual. ¿Sabía que hoy estamos inmersos en una necesidad espiritual
Hay una guerra espiritual en contra de la familia. Usted lo sabe, ¿no? Hay una guerra abierta en toda Latinoamérica, en el mundo entero, tratando de derrocar la familia, de quitarle toda posibilidad a los padres, de que los hijitos le puedan decir desde edades tempranitas: yo quiero ser lo que quiera ser, y los padres no pueden frenarlo. Por eso tenemos una guerra que necesitamos tener músculos fuertes espirituales. ¿Y cuáles son los mejores músculos? Los que se ven. No, hay músculos más poderosos que los que usted puede ver con sus propios ojos. Y el primer músculo lo podemos tener en la palabra. Cuando nos involucramos en la palabra, estos tiempos vendrían. Pero si el profeta Daniel estuviese hoy aquí, el profeta Daniel no iba a ver a las instancias superiores, no terrenales. El profeta Daniel se iba a virar contra la pared, volvió el rostro. ¿Y sabe lo que significa eso? Mirar la pared. El profeta Daniel miró la pared. ¿Y a quién miró en la pared? Porque estaba mirando no la pared, sino estaba buscando y mirando a alguien superior. Y miró a Dios y vio a Dios. Muchas ocasiones necesitamos desenfocarnos de todo esto terrenal para decir: mi esperanza está en Dios y no quiero ver a nadie más, sino quiero ver a Dios cuando me volteo de todo mi mundo para encontrarme con Él. ¿Cuál fue la actitud de ese profeta? Como tiene que ser la actitud nuestra hoy. Él le buscó al Señor en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Sabe, mi hermano, hasta dónde llegó Daniel? Daniel llegó a lo más bajo que pueda llegar un ser humano en sentidos de humillación. Daniel llegó a tirarse en el suelo. Daniel llegó a echarse ceniza sobre la cabeza, a echarse polvo sobre la cabeza, en señal de duelo, en señal de humillación delante de Dios, por lo que ya estaba a punto de suceder y el pueblo no estaba todavía preparado para eso. Luego de todo esto, Daniel hace una oración tan hermosa de humillación. Es la oración que tenemos que hacer nosotros hoy. Es la oración que necesitamos nosotros en el día de hoy. Y esa oración la vamos a leer así. Vamos a pasarle a la oración hasta el versículo 19. Dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Se está dando cuenta a dónde llega el profeta? El profeta no piensa que el problema lo tiene el pueblo. El profeta no piensa que el problema es tuyo. El profeta dice: el problema es nuestro y nos tenemos que incluir. ¿Habrá algún santo acá que no tenga problema, que no haya desobedecido la ley de Dios? No, todos hemos desobedecido. Y en medio de nuestra desobediencia necesitamos mirar a Dios, pero mirarlo en humillación. Mirarlo en humillación. ¿Quiénes están confundidos?, decía el profeta, desde mi persona
hasta los gobernantes y está confundido todo el mundo. ¿Por qué está confundido? Por el pecado. Porque es más fácil levantar en el televisor un bembé y decir que es un arte cultural. Es más fácil levantar en el televisor una orgía y decir eso es cultura. Mas no es posible en el televisor que los predicadores puedan tener un chance de tiempo allí para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Es más fácil en el televisor, y no piense que es en el televisor de Cuba, el mundo entero, las películas, las series, todo lo que está saliendo en el mundo tiene la cuota de la ideología de género. Todo lo que usted ve tiene la cuota de la ideología de género. ¿Será que es para Cuba nada más? No, es para el mundo entero. Es para el mundo entero. ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, yo lo mejor que puedo hacer es lo que hizo el profeta. Me voy a humillar. Me voy a humillar delante de Dios. Esto es un ejercicio espiritual. ¿Será más fácil humillarse que exaltarse? ¿Será más fácil estar derechito y parecer que somos fuertes a sentirnos quebrantados delante de Dios? En varias ocasiones el profeta se sintió mal. Cuando usted lee el libro de Daniel, en varias ocasiones el profeta enfermó por lo que se sentía, en referencia a Dios y a las profecías que el Señor le estaba revelando. Mis hermanos acá, es tiempo de hacer ejercicios. Es tiempo de hacer ejercicios. ¿Y qué tipo de ejercicios vale para nuestros tiempos? Leer la palabra, saber que la palabra nos tiene el mapa y involucrarnos a la humillación delante de Dios con oración de misericordia, porque no podemos decir que ninguno de nosotros tiene mérito para lo que vamos a hacer. Ninguno de nosotros tiene mérito para esto. El único que tiene mérito para llegar delante de la presencia de Dios es el Señor Jesucristo. Y tú y yo necesitamos favor. Y tú y yo necesitamos perdón. Y tú y yo y nuestra nación entera necesita justificación de pecado. No necesita otra cosa, justificación de pecado. Nuestra nación necesita a Cristo. Y el mundo hoy tiene solución, sí tiene solución, pero si busca a Cristo, si se entrega a Jesucristo. Bueno, sigue diciendo la palabra, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en el libro de Moisés, en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Hermanos, estemos claros que si desobedecemos a Dios, los males de la Biblia, las plagas de la Biblia, las situaciones que la Biblia dice que van a venir, van a llegar. Por eso necesitamos ejercitarnos. ¿En qué necesitamos ejercitarnos? Bueno, en nuestra vida espiritual. Necesitamos hacer ejercicios espirituales. Ese ejercicio de la lectura de la Biblia,
ese ejercicio de pedir perdón delante de Dios en una oración no como aquel barnicito que usted da que no le importa mucho lo que va a hacer, un barnicito que no importa para nada. No. Delante de Dios tenemos que humillarnos, delante de Dios tenemos que pedir perdón, delante de Dios tenemos que ir para buscarle a Él, solamente a Él, y Él se va a encargar de todo lo que sucede en nuestro medio, en nuestro derredor. No hay mejor lugar que el centro de la voluntad de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Cuando oramos. ¿Dónde encontramos el centro de la voluntad de Dios? Cuando leemos la palabra. No hay mejor lugar que estar al lado de Dios. Él me evita los conflictos, Él me evita los problemas, y cuando llegan los problemas al lado de Dios, al ladito de Dios, allí bien pegadito a Dios, ¿qué va a suceder? Él va a estar dándome todo lo que necesito para poder enfrentar todo lo que venga, porque Él es mi protector. Y esa es la gran bendición que tenemos los cristianos, que mientras el mundo hoy vive buscando sus propias soluciones, nosotros buscamos una sola solución. ¿Cuál es la solución? La solución la tenemos en nuestro Dios. Y sabemos que Él lo va a enderezar. El que tiene que enderezarse soy yo. Y quien tiene que enderezarse es la iglesia, para caminar haciendo el mismo ejercicio espiritual, haciendo el mismo ejercicio. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? 1, 2, la palabra del Señor. 1, 2, la palabra del Señor. Y 3 y 4, humillación, oración, ayuno, dejar de comer para buscar a Dios. Mientras me puedo ejercitar buscando a Dios y encontrando la solución en Dios, esos músculos espirituales se van a fortalecer para poder estar firme hoy contra toda acechanza del enemigo. No podemos hacer otra cosa que buscar a Dios. Qué hermoso, y usted termine de leer el pasaje, qué hermoso el libro, que después de esta oración de Daniel, tan poderosa oración de Daniel, comenzaron las profecías. Esta oración fue escuchada por Dios, y a partir de esta oración el Señor mandó al ángel Gabriel para hablarle, mandó las visiones del cielo, como lo puede hacer contigo. Ora y espera, que Dios tiene mucho que hacer. Ora y espera, que Él tiene mucho que hacer. ¿Con quién? Contigo y conmigo. Contigo y conmigo. ¿Quieres estar fuerte hoy? Físicamente, haz ejercicios, pero espiritualmente, redobla tus ejercicios espirituales. Redobla la lectura de la palabra. Redobla allí el tiempo de oración. Que cuando alguien te diga algo, tú no tengas que responder con una tosquedad propia, humana. Le puedas responder con un versículo de la Biblia. Le puedas responder con una oración a Dios por dentro, porque no tienes que responderle. Que cuando alguien nos ofenda, nosotros podamos decir: bienaventurados sois cuando por la causa del Señor nos ofendan y digan toda clase de mal contra nosotros, pero todo en sentido de mentira. Que el Señor nos bendiga en abundancia. Y sepamos, hermanos, hermanas, visitas, que tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Los ejercicios espirituales. Quiera Dios que cuando lleguemos a la casa podamos quebrantarnos delante de Dios, tirarnos de rodillas y decirle: Señor, yo he pecado y el pueblo ha pecado. Yo he sido desobediente a tu ley. El pueblo también ha sido desobediente a tu ley. Te pido misericordia, Señor. Esa es la tarea. Cuando llegue a su casa, póstrese si puede, vírese contra la pared si no puede, póngase en la cama, voltee el rostro y haga lo mismo que Daniel. Porque haciendo lo mismo que Daniel demostraremos que el Señor se va a glorificar con aquel que se humilla y va a exaltar al que se exalta, y va a humillar al que se exalta. Y eso no es lo que quiere Dios lograr con nosotros.
Dios quiere bendecirte a ti con tu práctica diaria de ejercicios espirituales. Quiera Dios llevar tu carga, quiera Dios llevar todas nuestras cargas y podamos decir como el Señor, Ebenezer, yo sé que todo el curso de mi vida está en las manos de un Dios todopoderoso. ¿Que quiere que yo haga ejercicio? Sí. ¿Y qué ejercicios mayoritariamente debo hacer? Aquellos ejercicios espirituales que ayudan al espíritu a combatir contra huestes espirituales de maldad que vienen a tratar de distorsionar el obrar de Dios. Mientras todo pase, toda esta dificultad de debatir el código de familia y haga Dios lo que quiera hacer, nosotros podamos decir en cualquier lugar, yo creo en un Señor que hizo la familia, que instituyó la familia, hombre y mujer, para que tengan niños y haya una nación nueva. Y eso es lo que usted tiene que decir delante de muchos que van a querer que usted calle. No calle. Diga la verdad de Dios, la verdad que usted sabe decir delante de todos, porque necesitamos una nación diferente. Una nación diferente, una nación que vuelva su mirada al Señor y que lea la palabra de Dios. Qué hermoso que de aquí a un tiempo en nuestras escuelas haya una incorporación de una asignatura, que en nuestras escuelas haya la incorporación de la asignatura Biblia, para que los niños nuestros puedan leer las Biblias desde las escuelas. ¿Y usted cree que no puede suceder? Yo creo que puede suceder si el pueblo de Cuba, el pueblo cristiano, se pone a orar, si el pueblo cristiano se pone a velar en Dios, a buscar a Dios, porque el que necesitamos ha dicho que va a caminar con nosotros si hacemos nuestros ejercicios espirituales. Que Dios nos bendiga. Amén.